Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de conocimiento y de compartir. Al ser las 7:54 de la mañana, desde San José de Costa Rica, transmite Rafa Vilagut. Hoy les tengo un episodio que no tiene desperdicio. Está basado en los ancestros, en los antepasados y tiene una aplicación práctica en las finanzas personales. Antes que nada, tengo que decir que hay que honrar a los antepasados y conocerlos. Ellos hicieron lo mejor que pudieron. En la medida que conozcas tu árbol genealógico, podrás sanar y podrás avanzar. Si hay algo que te está deteniendo en todos tus sueños, podría ser esta situación. Comencemos. Voy a compartir pantalla con la presentación que les he preparado con tanto cariño en la madrugada del día de hoy, titulada Vehículos financieros al alcance de todos. Usufructo y herencia. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puedo mejorar 180 años de ignorancia financiera en Costa Rica? Bueno, mis hermanos y mis papás, los Vilagut Vega. La familia es lo que hay para toda la vida. Somos emprendedores y empresarios en Europa y América Latina, con experiencia en desarrollos inmobiliarios, bienes raíces y todo tipo de inversiones financieras. La familia Arias. Bueno, les quiero contar la historia de mis tatarabuelos. Manuel Arias Ugalde y Juana Camacho Zamora. La familia Arias se reunió alrededor del patriarca Manuel Arias Ugalde. Prueba de ello es la gran fotografía debajo del higuerón en la hacienda Pavas, que data de principios del siglo XIX. Déjenme ver si puedo conseguir esa foto y está aquí. En donde actualmente está la Embajada Americana en San José de Costa Rica, y en la cual aparecen los patriarcas rodeados de su familia. La fuente es La genealogía por Jorge Luis Fernández Arias, un primo, y su libro muy bonito que escribió, Sepan lo que esta carta viesen, reseña genealógica. Juana Camacho Zamora era hija de Cristóbal Camacho y Josefa Zamora Muñoz, casada con Manuel Arias Ugalde. El matrimonio se llevó a cabo con dispensa, dada en el Palacio Episcopal el 20 de junio de 1860 porque eran primos. Ellos se casaron el 8 de agosto. Fundadores de San Joaquín de Flores, en la ceremonia de inauguración de la Iglesia Católica celebrada por 3 días, hubo una recepción en casa de mis tatarabuelos en San Joaquín de Flores con 400 cubiertos. Luego pasaron a San José, propietario de la finca Las Pavas, que dio origen al cantón más poblado de San José de Costa Rica, conocido como Pavas. Les voy a contar de la reseña homenaje que a los fundadores dedican sus descendientes del Comité de Festejos de San Joaquín de Flores.
Los vecinos dispusieron para celebrar dignamente este suceso 3 días de fiestas. En el primero, víspera de la fiesta, se presentó una comedia. En esa y en las demás noches hubo juegos de pólvora, las clásicas retretas por la banda de Heredia, etcétera. En tanto que el día verificábase mascaradas con disfraces traídos de Cartago por don Manuel Arias, mi tatarabuelo, aparte de los reunidos en el distrito. Las corridas de toros hicieron época, como también los juegos de pólvora, y fue por cierto el segundo día de fiestas, deseando ver quemarse unos de estos juegos pirotécnicos, el obispo Tiel, que el tren se retrasó en su regreso a San José hasta después de las 7 de la noche. Desde entonces data la fama de los polvoristas ramonenses, quienes elaboraron para esas festividades más de 8 quintales de pólvora. De conformidad con lo que se había dispuesto, el primer día de fiesta se pagó por contribución del pueblo. Estamos hablando de San Joaquín de Flores. El segundo lo pagó don Manuel Arias y por supuesto su esposa, nuestra tatarabuela, Juana Camacho Zamora. Y el tercero fue de mantenedor don José Ana Barrantes. Las fiestas de consagración de la iglesia de San Joaquín de Flores se recuerdan como las más rumbosas que hasta entonces se celebraran en alguna de las poblaciones heredianas. Todo el pueblo se aprestó a contribuir a unirse a los organizadores de estos actos. El recibimiento tributado al señor obispo el 3 de diciembre de 1888 fue incomparable. Tuvo relieves de apoteosis, las ceremonias religiosas del 4 de diciembre, entre las que se contó con una gran misa de semipontificial, en la que un coro de grandes artistas heredianos y josefinos tomó parte. Congregó a miles de ciudadanos de casi toda la meseta central. El banquete dado en honor del señor obispo en casa de nuestros tatarabuelos Manuel Arias y Juana Camacho Zamora fue de más de 400 cubiertos, lo que puede dar idea de su grandeza. Ese día también Monseñor confirmó a numerosos niños de la parroquia, en tanto las fiestas populares seguían su curso sin ningún contratiempo. Fíjense qué lindo es conocer a la familia, el árbol genealógico y la historia de tu país. Bueno, este es el árbol genealógico que llevo 50 años elaborando. De niño hablaba con mis 4 abuelitos. Mi abuela materna era mi madrina. Hoy está de cumpleaños. Ella nació el 10 de agosto de 1908. Y el padrino de bautismo era mi abuelo paterno, don Julio Vilagut Rodríguez. Este es el árbol del matrimonio que se casó el 8 de agosto de 1860. Manuel Arias Ugalde y Juana Camacho Zamora. 5 generaciones. Si les gusta este modelo, es el modelo que puedo elaborar con muchísimo gusto y nos ponemos de acuerdo. Bueno, en esta foto de acá, uy, se me pasó, vamos a ver cómo retorno más. Stop Relations. Se me pasó la foto, vamos a ver cómo regreso. Ok, aquí es la foto de nuestros tatarabuelos en su finca de Pavas. Manuel
Rodríguez Arce. Usaba barba y bigote. Bueno, en realidad estoy hablando de los papás de el bisabuelo. Su papá era don Manuel. A ver. Sí. En la foto están los tatarabuelos. Bueno. Estamos hablando de la época del señor Ernesto Romoser, en los cuales el tatarabuelo recibió un terreno que le facilitó donde sembró caña de azúcar. Nuestros ancestros tuvieron que sortear guerras y crisis muy fuertes que se vivieron en su época. A finales del siglo XIX, el tatarabuelo viajaba a Heredia a la Virgen de Sarapiquí, produciendo hule, que se conoce caucho, para exportación desde Puerto Viejo en el río Sarapiquí. Lo mismo que hacía nuestro bisabuelo por parte paterna, Julio Vilagut Cañadel, en el Amazonas. Él era el papá de mi abuelito, Julio Vilagut Rodríguez. Henry Ford estaba produciendo los coches que sustituyeron las bestias y se requería goma de caucho natural para las llantas. Recordemos, el tranvía llegó el 9 de abril de 1899. Bueno, lo bonito que Juana Camacho tuvo el poder de decidir sobre sus bienes hasta el final de sus días, una vez que quedó viuda de su esposo, el cual, como ustedes vieron, se buscaba la vida no solamente con las fincas, sino con los emprendimientos como el de exportar goma de caucho o hule desde Sarapiquí. Por supuesto, formaron parte de las primeras familias cafetaleras hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, según consta en la copia de la escritura suscrita en papel de 25 céntimos llevada a cabo en Heredia a las 10:30 del 10 de agosto de 1911. Fíjense cómo se repite 10 de agosto, hoy hace 112 años. La escritura, cuando mi abuelita y madrina cumplía sus 3 añitos. Es decir, mi abuelita nació hace 115 años. Y ella vivió 103 años, falleció en el 2012. Por eso, en múltiples ocasiones les llamo a la reflexión: ¿qué pasaría si usted tiene un plan financiero para vivir 90 años y vive 100 o 110 años? La finca Las Pavas fue donada en partes iguales por doña Juana Camacho Zamora, viuda de Manuel Arias Ugalde, a sus 10 hijos: Juan Jacinto, Bernardina, Mónica, Manuela, nuestra bisabuela, Joaquín, ellos vecinos de San Joaquín, Cristina, vecina de San Juan de Santa Bárbara, Aurora, Amelia, Honorio y Román, vecinos de Pavas de San José. Todos los hombres agricultores y de oficios domésticos, las mujeres. La tatarabuela se reservaba, mientras viva, el usufructo de dicho lote hasta su muerte. Fíjense ustedes lo importante de utilizar los vehículos herencia, pero también de usufructo. Si han trabajado toda una vida, los hijos, está bien que hereden, pero cuando ambos padres ya hayan fallecido. Por lo tanto, la importancia de la figura del usufructo, que, como veremos, se ha repetido en nuestra familia materna por varias generaciones.
Como dato curioso, se pagó 1,04 en timbres por la inscripción en el registro público de propiedad. Aún después de su muerte se conservó el espíritu familiar. En 1972, los descendientes de don Manuel y doña Juana, un total de 10 familias Arias Camacho, se congregaron en Barba de Heredia, reunión que fue publicada en el periódico La República del 6 de febrero de 1972. Tenía yo 11 años. En la primera página, bajo el título Creced y multiplicaos. Nosotros vivíamos en Caracas, Venezuela, y por lo tanto nuestra familia no participó. Y en la página 6, la numerosa familia Arias se congregó en Barba. Bueno, aquí en nuestra página familiar, el cual soy el administrador, la familia Arias Camacho, según mis investigaciones realizadas en más de 50 años. Doña Juana, la vieja matriarca, quien no sabía leer ni escribir, pese a que tuvo un padre letrado, supo administrar sus bienes y prever el futuro de su familia. Los bienes no son de usted, porque usted no se los lleva cuando se va a la otra dimensión. Los bienes son de Dios y se los dio para su administración. Está en usted el poder administrar bien los bienes que usted tiene como regalo de Dios y que podría heredar a sus hijos. Como veremos también, he repetido, hay mucha gente que nace rica y muere pobre. Qué lindo morir pobre y nacer pobre, quiero decir, y morir rico o rica. Bueno, aquí se ven la cantidad de hijos que tuvieron, típico de la época en el que el mundo vivía de la agricultura, sobre todo en los países de América Latina y el Caribe, incluida América Central. Bueno, Cristina, Juan Jacinto, Felipa Catarina, Margarita Rosalía, Rafaela Cristina, Cristina Gregoria de los Dolores, Gregoria Bernardina, Dolores, María Mónica de la Cruz, María Manuela de Jesús, nuestra bisabuela que se casó con Juan Jerónimo Rodríguez Arias, Román Manuel de Jesús, Joaquín de las Mercedes, Aurora Arias Camacho, Amelia Arias Camacho y Honorio de Jesús Arias Camacho. A pesar de que toda la herencia se dividió entre los hijos, al menos la firma Las Pavas, siempre hay unos que salen mejor que otros. Y este fue el caso de Román, Joaquín y Honorio. Y si quieren saber más de esta historia, les recomiendo que compren el libro, sepan los que esta carta viesen, reseña genealógica de el primo Jorge Luis Fernández Arias, quien incluyó mi nombre en este reseña. Bueno, como dije al principio, la importancia, los ancestros hicieron lo mejor que pudieron. ¿Conoce usted quiénes fueron sus 8 bisabuelos y sus 14 tatarabuelos? Es imprescindible que usted pueda saber quiénes fueron. Si usted quiere ser próspero y agradecido en la vida. Aquí tengo mis 8 bisabuelos y sus padres. Número 1, Manuela Arias Camacho. Número 2, Juan Rodríguez Arias. Número 3, profesor Jesús Vega Noguera, inspector de escuelas. Número 4, Josefa Rosalina Orozco Ramos. Número 5, Julio Vilagut y Cañadel Catalán. Número 6, María Delia Rodríguez y Aliaga, boliviana. Número 7, Julián Martín y Pascual, madrileño. Y número 8, Julia Martín y Sáenz, también natural de Madrid. Bueno, el plano detallado de San José en el año de 1906. Llegan los primeros automóviles a San José y a Cartago.
Fue a principios del siglo XX que se inicia en Costa Rica la operación del transporte aéreo, con la llegada del primer avión que llegó desarmado al puerto de Limón el 1 de enero de 1912, el cual fue el primero en cruzar el cielo centroamericano. Repito, mi abuelita y madrina nació el 10 de agosto de 1908, un día como hoy. Ese año se construyó la bella estación del ferrocarril que está diagonal al Parque Nacional, cerca del Teatro de la Aduana. Bueno, les he querido poner un ejemplo de ricos que mueren pobres. En este caso, hablo de María Fernández Lechapellain de Tinoco, hija de Mauro Fernández. La casa de ellos era nada menos y nada más donde queda el Museo Nacional de Costa Rica. Su padre fue ministro reformador de la educación. Ella se casó con Federico Tinoco, jefe provisorio de enero de 1917 y el 21 presidente de Costa Rica en el periodo 1917-1923. Este personaje fue arqueóloga y primera dama. Escribió la primera novela en Costa Rica escrita por una mujer. Publicó en 1909 las novelas Zulay y Yontá, cuya acción se desarrolla en la época prehispánica, y también escribió varios ensayos y monografías, entre los que cabe citar El manantial de Rodas, una ocarina huetar de 18 notas del Museo Nacional de Costa Rica y Chira, la cuna olvidada de aguerridas tribus precolombinas. Ella murió pobre. El gobierno le tuvo que otorgar una pensión de sobrevivencia por razones políticas, por razones económicas, por las razones de mala administración. Hay personas que nacen en cuna de oro y que mueren pobres. Pero ¿qué tal si naciste pobre y podrías morir rico o rica en dólares, euros, más de 7 cifras significativas? Personas con alto patrimonio son las familias que tienen más de 50 millones de dólares. Personas ricas son familias que tienen más de 10 millones de dólares. Como hemos visto en los episodios del reto financiero, durante su vida laboral lo más probable es que pase entre 1, 2 y 3 millones de dólares en sueldos. No es lo que usted gane, sino es lo que usted guarde. Ya tienes un asesor financiero independiente de confianza. Continuemos con la historia hasta nuestros días. Escribí un libro, La verdad del petróleo en Costa Rica, y es que ustedes saben que en Costa Rica el 27 de abril de 1921, una columna de 1000 metros de altura fue lanzada de uno de los pozos de perforación y se produjo un incendio que destruyó la torre. Se calculaba un mínimo de 50.000 barriles diarios, según reseñó la prensa. El primer vehículo que circuló en Costa Rica fue de un médico en San José, el doctor Enrique Carranza. El primer vuelo comercial de transporte de pasajeros fue el 29 de diciembre de 1928, con una aeronave de Pan American del tipo Sikorsky, la cual aterrizó en La Sabana. Mi abuelita y madrina tenía ya 20 años. El 17 de enero de 1929 se firmó el primer contrato bajo referendo del Congreso con la línea Pan American y la Secretaría de Fomento, la cual quedó autorizada a prestar servicios de carga, pasajeros y correo por 10 años. Qué bonita es la historia y la genealogía.
Este es un retrato del hogar de los Vega Rodríguez, mis abuelitos costarricenses Jesús y Angélica. Profesor don Jesús Vega Orozco, que se educó en Europa por una beca otorgada por el gobierno. Y la niña Angélica Rodríguez de Vega con sus hijitos, nuestra madre Nidia y su hermano ya fallecido, el doctor Carlos Enrique Vega Rodríguez. Como reflexión, cuando les mostré el cuadro de mis bisabuelos, debido al fallecimiento temprano de las dos mamás de mis dos abuelitos, ellos no pudieron gozar de herencia. No hubo herencia, no hubo usufructo, o mejor dicho, si lo hubo, lo aprovecharon las segundas esposas de los bisabuelos. Pero mis dos abuelos se criaron huérfanos y donde había habido riqueza, como en el caso de mi abuelo Julio Vilagut Rodríguez, no vio un 5 de la herencia. Todo se lo dejó la segunda esposa de nuestro bisabuelo. Y en el caso de costarricense, nuestro abuelo, don Jesús Vega Orozco, su papá era inspector de escuelas, era agente del diario que se distribuía en Liberia, el único periódico que circulaba. Y su mamá falleció cuando dio a luz a su hermanita, la única hermanita que tuvieron los Vega Orozco. El bisabuelo se volvió a casar con doña Leonor y tuvo otros hijos, o mejor dicho, hijas, tía Maida, tía Beleida y tía Leonorcita. Bueno, los que gozaron más de el trabajo del bisabuelo fue la segunda familia. Si usted quiere proteger a sus dependientes, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, lo mejor es que haga un testamento, distribuya la herencia, se quede con el usufructo. Y ahora, en pleno siglo, a inicios del siglo XXI, podría tener la asesoría de una persona que conozca bien las finanzas personales globales, los commodities, las acciones, los fondos de inversiones, los fondos inmobiliarios y los nuevos productos como la tokenización de inmuebles y como la oferta que hace Transcomer, puesto de bolsa de propiedades, las cuales la parte y las negocia en la Bolsa Mercantil de Costa Rica a través de Volcomer. Bueno, les puse como ejemplo las viejas casas de nuestros abuelitos y tío abuelo, hermano de mi abuelita en San Pedro Montes de Oca. Y para ver este episodio pueden regresarse 2 días al 8 de agosto de 2023. Para consejos de inversión, lo que hacemos en el movimiento La Segunda Oportunidad M2O que fundé durante la pandemia, un análisis de necesidades financieras de cortesía personalizado y en el cual vamos a encontrar cuáles son sus necesidades, vamos a revisar sus sueños y vamos a planificar para que usted alcance su cifra de independencia financiera en vida y también, ¿por qué no?, ver los aspectos de herencia, de testamentos, de usufructos para sus hijos. Actualmente las personas no solamente tienen hijos, sino que tienen nietos y tienen hasta bisnietos. El análisis de necesidades financieras puede ser elaborado vía Zoom
o presencial si nos ponemos de acuerdo en el desplazamiento. Tengo 40 años de ingeniero y desde 1991 completé la maestría en Ingeniería Empresarial, mención Finanzas. Conozco los mejores productos y servicios financieros, no de Costa Rica, no de América Central, no de Américas, sino de todos los continentes. Aquí están mis datos de contacto por si no tienes un asesor o asesora financiera de confianza y quieres probar mis servicios financieros personalizados. Para que no te pase lo que le pasó a mis abuelitos, Jesús y Julio, que sus papás, que eran personas trabajadoras, que crearon patrimonio en mayor o menor escala, no les dejaron absolutamente nada. También la importancia de la educación. Mis dos abuelitos se educaron en Europa, hablaban francés, hablaban portugués, hablaban mi abuelo paterno catalán y un poco de inglés. Además de los estudios que hizo en Barcelona, mi abuelo paterno, y en la Universidad Abierta de Bruselas, mi abuelo materno costarricense. Fundador del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Bueno, qué lindo es recordar a la familia, hoy recordar a mi madrina y abuelita que nació un 10 de agosto, honrar a todos los ancestros a través del árbol genealógico. Si no tienes quien te pueda ayudar, este es otra de mis profesiones, historiador con estudios doctorales en la Universidad de Costa Rica y genealogista de larga duración. Tengo 11 libros autopublicados y soy conferencista internacional. Hasta el próximo episodio. Se despide por hoy. Chao, chao.